Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí y muchas gracias al gremio de libreros por organizar esta estupenda feria del libro centrada además en la figura de la mujer. Cosa muy a agradecer y muy necesaria. Después de la semana que hemos pasado, pues es tiempo de cuidarse y de trabajar por ello. Además, hoy es el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, pues queremos hacer una mención también a la lucha de la clase trabajadora. Bueno, comenzamos con la mesa Mujeres que cuestionan estructuras. Voy a comenzar dando un pequeño perfil de las escritoras que nos acompañan. Tenemos a mi derecha, al extremo, a Marta Sanz, madrileña. Se presenta como madrileña que tiene 50 años y se dedica a la docencia y a la escritura. Ha escrito poesía, ensayo y novela. Es doctora en literatura comparada por la Universidad Complutense de Madrid y su tesis trató sobre la poesía española durante la transición. Ha publicado un buen número de novelas, entre las que están Susana y los viejos, Lección de anatomía, Black, 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 una novela negra, Un buen detective no se casa jamás, Daniela Astor y la caja negra, y sus últimos libros, de los que he hablado antes y seguiremos hablando ahora, son Clavícula y Amorfo. Aparte de su obra como novelista, también ha escrito cuentos, poesía y ensayos y colabora habitualmente con El País, Público y la Revista Cultural del Mundo. A su lado tenemos a Laura Latorre Hernando, madrileña, educadora social y terapeuta narrativa. Su trayectoria profesional se ha encaminado hacia la intervención desde la perspectiva feminista para cuestionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En los últimos años se ha dedicado a facilitar espacios formativos para repensar el amor y deshilar la violencia de las relaciones tanto en México como en Uruguay, Chile y Argentina. Actualmente trabaja en la cooperativa de género y comunicación Pandora Mirabilia y es autora del libro Polifonías amorosas del que vamos a hablar hoy. A mi lado está Olaya Castro Hernández, granadina, docente, licenciada en periodismo y doctorada en teoría de la literatura y literatura comparada. Es autora y editora de la antología 8 paisajes, 9 poetas. Ha escrito diversos poemarios como La vida en los ramajes o Los sonidos del barro. Su ensayo Entre lugares de la modernidad, filosofía, literatura y terceros espacios es el resultado de una profunda investigación doctoral. Ha sido ganadora de diversos premios de poesía y sus poemas y relatos breves han sido recogidos en diversas antologías, entre ellas Poesía Contracorriente, editada por Ediciones La Vorágine, que es la editorial de la librería La Vorágine que nos ha traído aquí a todas. Ha sido columnista del diario La Opinión de Granada y actualmente es columnista del diario El Salto. Además, Olaya ha sido cantante y letrista de diversos proyectos musicales como Rebelde Madiac, Sister Castro o Orlu. Y por último, Carolina León, sevillana, formada en Ciencias de la Imagen y el Sonido, aunque dice que en verdad debería haber sido filósofa o filóloga. Ha colaborado con diversos medios, Calle 20, Que Leer, notodo.com, el Suplemento Cultural de la Vanguardia, Periodismo Humano y Marie Claire. El 15M y las amigas, dice, le cambiaron el mundo y le llevaron a pensar en el tema de la política de los cuidados, que es de lo que nos va a hablar hoy, entre otras cosas. Durante casi 4 años estuvo a cargo de un programa de radio sobre libros. ¿Quieres hacer el favor de leer esto? Por favor, se llama, y todavía están disponibles los podcasts. Y en lo editorial ha participado en el libro colectivo Cultura de la Transición. Durante años y hasta el presente ejerce la crítica literaria en un blog colectivo que se llama Estado Crítico y en su blog Catholic Fingers. Y hoy es orgullosa librera en Traficante de Sueños, un estupendo proyecto editorial y de librería. Bueno, yo soy Patricia Manrique, soy filósofa y periodista y lo que voy a hacer es una pequeña introducción y luego dinamizar un poco una conversación en la que las 4 escritoras nos van a hablar pues, de literatura, de política, de cuidados y de otras muchas cosas. Bueno, esta tarde tan bonita de compartir libros y de celebrar la lucha de las trabajadoras y trabajadores, tengan empleo o no, quisiera subrayar que hay, más allá de lo evidente, el hecho de ser mujeres, una línea invisible que une a estas escritoras. Su cuestionamiento de las estructuras que nos aíslan y, de la mano de este cuestionamiento, su aportación al común, a lo común. Su escritura, creo, ilumina alternativas a la ideología individualista que nos anega y nos atomiza,
que nos deja solas y a la intemperie, que nos roba nuestra verdad existencial, es decir, que somos en común, que vivimos en común. Las estructuras que cuestionan con sus versos y sus prosas Olaya, Marta, Laura y Carolina son diversas. Tratan del amor, la política, los cuidados, la literatura, el compromiso social, la cotidianidad. Pero yo quisiera proponer en esta pequeña introducción a sus intervenciones un lazo que creo que ata el trabajo de todas ellas. Un lazo que apunta a una cuestión imprescindible y a la vista de cómo andamos probablemente mal abordada hasta hoy, que es la cuestión de lo común, del común. Porque mucho se ha hablado y se sigue hablando, y es lo que tiene la propaganda, del individuo y de lo individual, casi tanto como se oculta la importancia en nuestras vidas de lo común, su valor existencial. Pensemos que lo común se plantea siempre como algo añadido al individuo, cuando es, en realidad, si lo pensamos bien, nuestro punto de partida. Nadie es un mero átomo, todos somos lo que somos porque formamos parte de un tejido, un lecho humano, una red, llámese familia, amigos, sociedad, con vecinos o simples viandantes o gente que coincide en la feria del libro. Vivimos en común. Así creo que Marta, Laura, Olaya y Carolina cuestionan, puede que proponiéndoselo, puede que no, ahora nos lo contarán ellas, la estructura individualista que nos mantiene ciegos a la realidad íntima de nuestra existencia. Y creo que son críticas a la ideología que cimenta el despropósito social en el que habitamos, el individualismo, ese es su nombre, que desaloja lo común que nos constituye como seres humanos. Por esencia, como humanos, como terrícolas, o llamémonos X, necesitamos volcarnos a la afuera, a los otros y a las otras, a personas, animales, cosas, lo que sea, para nutrirnos y realizarnos. Ser es ser en común. Proponen en consecuencia estas escritoras en sus trabajos algo así como un comunitarismo que sea una alternativa al individualismo, con ismo, hago incido en el ismo. Mi intuición es que no. Y ahí está una de las claves que encuentro prometedoras en sus propuestas. Estas escritoras no apuntan a respuestas cerradas, unitarias o totalizadoras. Nada que ver con lo común atado en un constructo cerrado, a menudo identitario, y que corre el peligro de ser excluyente. En sus libros yo he encontrado más lo común desnudo, sin adjetivos, sin etiquetas, en muy diversas formas que lo subrayan y lo ensalzan. Tanto lo en común como lo que pasa a varias personas al mismo tiempo y hace que ocurra algo, como lo común entendido como lo banal, lo común y corriente. Ambos a dos minusvalorados por paradigmas de pensamiento que, de nuevo, visto lo visto, es necesario superar. Creo sinceramente que lo común, como condición de posibilidad de cada una de nosotras, de nosotros, es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. También creo, lo reconozco, que las mujeres poseemos una contracultura, fruto de siglos de opresión, que nos capacita para entenderlo mejor. Porque crecimos en la sombra del dominante cultural individualista, sobrevivimos habitando redes de cuidados en las que siempre fuimos una pieza esencial. No lo escogimos y pretendimos que hoy se escoja o no se escoja, que cada una decida según su inclinación. Pero nada nos puede quitar nuestra contracultura, el regalo de nuestro involuntario exilio. Por hacer un pequeño resumen de las obras de cada una, pues tenemos las polifonías de Laura Latorre, veremos. Podríamos decir que propone una puesta en práctica del lema de las feministas radicales de los años 70, lo personal es político, cuestionando con sus relatos la naturalización del amor y de la libertad. Esto es, la idea de que ambas son cuestiones personales e individuales, naturales, y no, como es el caso, construcciones culturales y, por tanto, capitalistas y patriarcales. En el conjunto de entrevistas que plantea y que propone de diversas maneras, trata de hacer más complejo cómo viven las relaciones algunas personas que intentan alejarse de la violencia y explorar otras prácticas amorosas más libres. Por ello, para Laura, la construcción de la identidad es un logro colectivo, por tanto del común, y no tanto individual. En cuanto a Carolina, recoge la experiencia colectiva que supuso el 15M, que podríamos decir que es un clima, ya más que un movimiento, en el que lo común se hizo central. Y de su mano también los cuidados, cuya vinculación con la política es su obsesión y el tema de su libro, Trincheras permanentes. Así nos habla en su libro de personas que son conectores en sus barrios, de quienes saben cuidar y acompañar, de movimientos como la PA, que son sostén humano, además de un ariete contra las embestidas del capitalismo salvaje y sonrojante que roba a las gentes sus casas. En sus páginas encontramos frases rotundas y bellísimas, en su simplicidad, como los niños y los viejos son de todo, es una frase preciosa,
o Cuidar es radicalmente hermoso. Y reflexiones y experiencias sobre la importancia de cuidar de la gente y de lo común. En cuanto a Marta Sanz apunta, a mi juicio, luego ella puntualizará cuanto quiera, otra de las dimensiones de lo común. En sus novelas, como Amor Fu, encontramos lo común como lo banal, lo normal, lo cotidiano, la vida del cualquiera, lo que todos vivimos y en lo que a veces no nos reconocemos, la pequeñez, propia o ajena, incluso la suciedad de lo cotidiano, para mal, para bien y para ni fu ni fa, a saber, el sentido extramoral. Si en Clavícula ya se investigaba la vulnerabilidad, en Amor Fuego encontramos antihéroes que tratan de huir de su vulnerabilidad mediante, a veces, la bajeza moral y otros que la asumen con total realismo, que asumen con gusto su ser común. Personajes como Raimon o Elisa, creo, son hijos bastardos del neoliberalismo que buscan destacar y salirse con empeño de lo común, mientras Lala, la protagonista, consciente de las heces ocultas en cada casa, cito la obra de Marta, de la mierda que incluye la cotidianidad, asume sin trauma su normalidad, su ser común y corriente. Los personajes que se pretenden creados por sí mismos, que quieren salirse de quicio, los que niegan su genealogía, su dependencia y su vulnerabilidad, pues eso, se quedan fuera de quicio y sacan de quicio a los demás. Y por último, y pasamos a hablar con ellas, Olaya. Olaya es poeta, es cantante y además ha publicado un interesantísimo ensayo que trata de rascar en los planteamientos contemporáneos de pensamiento en búsqueda de algo que contribuya a la utopía de una sociedad más justa. Como artista, considera que la escritura de mujer, abordada desde la crítica feminista, socava las estructuras del poder, es decir, del capitalismo individualista que nos condena a las más a la precariedad y al malvivir. En su Entre Lugares señala como objetivo pasar de la resistencia a la reexistencia, aprovechando para ello todo pensamiento que sea compatible con la aspiración a una sociedad más justa. Bueno, y dicho esto, comenzamos la entrevista colectiva, el diálogo, la charleta de Feria del Libro y empezamos con la primera pregunta que apunta a qué significa lo común en la obra de cada una de ellas y cómo cuestiona las estructuras. Marta, en tu obra yo encuentro lo común como lo banal, la vida del cualquiera, con miserias y grandezas. ¿Qué dirías tú que significa lo común en tu obra y cómo cuestiona las estructuras? En primer lugar, buenas tardes a todas y a todos otra vez, o a los que os hayáis incorporado ahora. Muchas gracias a todas mis compañeras de mesa por estar aquí. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho y en realidad, como ya he hablado mucho rato antes, ahora no es demasiado lo que tengo que decir, pero por intentar responder un poquito a tu pregunta, yo empiezo a reflexionar sobre lo común cuando me pongo a escribir literatura autobiográfica. Esto es curioso, o sea, cuando yo soy una escritora que tengo 2 libros explícitamente autobiográficos, uno es La lección de anatomía y otro es Clavícula, y tradicionalmente se supone que la literatura autobiográfica está ligada a una especie de onanismo y exaltación de la singularidad de un ser humano en un contexto determinado, o no, o sea, porque de lo que se trata es de la importancia de la figura y de la peculiaridad de esa figura. Entonces, cuando yo me pongo a escribir la lección de anatomía, cuando tengo 40 años, echo la vista atrás y yo quiero pensar en la mujer que soy con 40 años, me doy cuenta de que yo soy soy el resultado de la interacción con otras voces que están dentro de mí, que forman parte de mí. En el caso de la lección de anatomía yo subrayo mucho las voces de las madres, las abuelas, las compañeras de trabajo, las amigas, y que al fin y al cabo el yo es un pronombre que a mí se me diluye total y absolutamente en esa novela en el nosotras. Y entonces en el momento en el que yo me doy cuenta de que un género eso convencionalmente onanista y espectacular, pues se puede llegar a convertir en un género político, porque a mí lo que me interesa, insisto, no es resaltar lo que yo tengo de especial, y entonces en ese sentido yo me resisto a hacer la autobiografía de una escritora, porque se supone que una escritora es un ser especial tocado por el dedo de los dioses o de las diosas, y me doy cuenta de que lo más importante de ese libro es el fondo. Es como si en ese ejercicio literario yo lo que estuviera haciendo es perfilar, hacer que se viera una figura, pero rellenando el fondo, poder definir el dibujo a través de cómo se va
se va rellenando el fondo. Entonces, es verdad también eso que tú dices, que para mí en los textos lo más importante es lo pequeño, lo más importante es lo banal, lo más importante es dibujar lo que tenemos todos en común o, pues eso, hacer visibles en los textos esas cosas visibles que no queremos ver. Muchas veces se asocia la literatura con la capacidad para hacer visible lo invisible, como si las escritoras fuéramos magas. Y no es eso, simplemente yo creo que las palabras del lenguaje literario lo que hacen es visibles las cosas ya visibles, las cosas pequeñas, las cosas cotidianas, en las que encontramos el pozo de lo compartido. En el segundo libro autobiográfico que yo escribí, que es Clavícula, que lo publiqué el año pasado, yo he confesado públicamente muchas veces que yo comienzo a escribir este libro con un impulso terapéutico porque me duele la clavícula. Porque es verdad, me duele la clavícula. Entonces yo empiezo a escribir para poner orden en mi dolor y egoístamente. O sea, como quien se pone una cataplasma o una tirita, ¿no? Y poco a poco, cuando voy escribiendo, me vuelvo a dar cuenta de que todas esas cosas que a mí me pueden aliviar, de que todos esos asuntos que pueden servirme para estructurar mi dolor, de que todos esos pinchos que están haciendo que yo sienta ese dolor en la clavícula, los comparto fundamentalmente con todas mis compañeras, por mí y por todas mis compañeras. Y entonces es ahí donde yo sigo insistiendo en una beta literaria que es absolutamente ajena a esa tradición literaria que entronca con lo excepcional, lo aventurero y que está llena de héroes y de heroínas singulares. O sea, a mí me interesó yo, nosotras, vosotras y ellos y el contexto que hace que seamos como somos. Por resumir. Muy bien. Pues Carolina, lo común desde la óptica del 15M, la centralidad de los cuidados, ¿son los cuidados una cuestión política, el cuidado del común? Sí. Hola, buenas tardes. Vale. ¿Ahora sí? ¿No? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. No. ¿Ahora tampoco? Sí. Ya, ahora se oye mejor. Sí, estupendo solita. Bueno, yo también estoy muy agradecida por estar aquí hoy en Santander, que estas oportunidades de encontrarnos y de compartir el trabajo y lo que hacemos y de conocer gente como a Patricia, que no la conocía, pero es como si la hubiese conocido de siempre. Bueno, ahora ya también la he conocido hace pocas horas. Pues son grandes oportunidades, así que gracias a la Feria del Libro. No me enrollo, contesto. ¿De qué va esto de hablar de los cuidados en la política? Bueno, yo quería retrotraerme al 15 de mayo de hace 7 años. O sea, cuando llegué el 15 de mayo de este mes, pues era hace 7 años, a un momento en el que la única pancarta, yo viví ese 15M que conocemos todos y todas en Madrid. La única pancarta que fue bajada y retirada entre abucheos y con bastante ruido en la Puerta del Sol, era una que decía: la revolución será feminista o no será. Algunas personas en aquel entonces, cuando el 15M, hablaban de que las plazas eran ágoras y se acordaban de esa imagen de la polis griega como el ideal de la democracia, y lo recordaban y lo comentaban así, y yo siempre me decía a mí misma que eso no servía, la imagen de las ágoras, porque tampoco aquellas personas que llenamos las plazas hace 7 años no éramos aquellos ciudadanos impolutos, limpios, vestidos y alimentados en otro lugar, en un lugar privado, y como esos ciudadanos y ciudadanas que participamos de lo político, que es nuestro derecho constitutivo y que además es no solamente un derecho, sino una función humana,
bastante fundamental. Ya no podemos darnos el lujo de actuar en lo público fingiendo que no tenemos un cuerpo con necesidades. Las necesidades de los cuerpos son las que se cuidan, son las que se deben alimentar, son las que se deben nutrir, no solamente de los cuerpos, también de nuestras mentes, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Los cuidados son cosas materiales que damos y que entregamos, y también son afectos. O sea que los conceptos clásicos ya no nos sirven. En aquel entonces, hace 7 años, yo era una persona bastante novata en mil cosas y me acercaba a aquel 15M, a la Puerta del Sol, viendo que estaba pasando algo bastante inusitado, que aquella acción política colectiva incluía, tenía un nodo que se podía no relatar, se podía no hacer patente, pero tenía un nodo de cuidados. Nosotros estábamos ahí experimentándolo, y además de las asambleas y además de las deliberaciones y toda aquella cosa que era como lo más espectacular y lo que más se narraba, pues había espacios de descanso, había sitios donde se podía uno llevar algo de comer, había sitios donde entre algunas activistas se cuidaba de los niños para que las familias también pudieran estar participando de las asambleas. Tuvimos esos espacios de cuidados comunes, probablemente sin darles la importancia que tenía, la importancia central, la base de estar ahí haciendo política. Las plazas pues también fueron esas ciudades para hacer política en pequeñito, ¿no?, en miniatura, y tenían pues una sostenibilidad que o bien la cuidábamos, o sea, necesitaban de ser sostenibles. Pero mientras tanto las tuvimos y las experimentamos. En ese sentido yo me quedé ahí dándole vueltas a todas estas cuestiones. Ahí debajo de esa acción, de eso que se ve, que es público, que se relata en los medios, en la prensa y que muchas veces también en los libros, estaba todo esto otro, la convivencia, el cuidado, la reproducción, el afecto, que muchas veces pues, no se le da realmente una importancia y un lugar en los relatos. Normalmente cuando hablo del tema de los cuidados, es necesario volver a insistir que se trata de un universo de tareas que están asignadas al espacio privado, como sabéis todas, en nuestro mundo y desde hace muchos siglos, que se supone, se tienen que proveer en los hogares y además lo hacen, por supuesto, las mujeres. Es en momentos como aquel 15M, momentos de insurgencia, cuando podemos ver de algún modo que los sacamos al espacio público y los hacemos en común, y todo eso fue de algún modo un desafío, un cuidar la revolución. Silvia Federici, en un artículo de Revolución en Punto Cero, cree que por entonces, con aquellas experiencias, tanto las de Occupy como las de España y otras multitudes así revolucionarias, cree que las multitudes han comprendido que ningún movimiento se puede mantener si no hace de la reproducción de aquellos que en él participan su eje central, transformando de esta manera las manifestaciones de protesta en momentos de reproducción y cooperación colectivas. Me encanta su frase, pero creo que se pasaba un pelín de optimista, porque bueno, después han pasado muchas otras cosas, la realidad también nos ha devuelto a nuestros sitios, las plazas se levantaron, no pasa nada, es decir, lo que pasó, pasó. Hay una frase maravillosa que me gusta repetir, que es que lo que pasa no despasa, pero nos llevamos un montón de aprendizajes. Entre ellos, voy a contar algunas cosillas. Sí, en aquel momento, entre muchas y muchos de los que participamos en aquel momento, experimentamos la potencia de cuidarnos en común, no solo de hacer política y de estar ahí defendiendo o protestando. Una gran cantidad de colectivos, asambleas, espacios de lucha, centros sociales también, han seguido trabajando acción política incorporando esas nociones del cuidado, el apoyo mutuo y la importancia de la reproducción de la vida. No todo estaba inventado en las plazas, desde luego, pero todo ello se alimentó de feminismo, de la subversión feminista que pone la vida en el centro, también de la política. Desde hace ya 10 años estamos viendo una gran cantidad de ataques a la vida a partir de esa excusa llamada crisis, recortes de sanidad pública, la pérdida de servicios, la depauperación de los servicios sociales o la ausencia de presupuestos para cosas tan básicas como la ley de dependencia. Esos son ataques a la reproducción de la vida
y eso produce luchas por la supervivencia en un entorno de mercantilización y privatización insostenible de la vida. Algunas de las luchas más activas y más fieras de estos últimos años han tenido que ver con eso, con ser motores de las condiciones de vida, de nuestra propia subsistencia. Porque esa política que hemos hecho y que seguimos haciendo, lo que exige es la necesidad de reclamar una vida digna. En ese sentido, los cuidados son una especie de bien común, de función oculta, que normalmente, como decía antes, está asignada como trabajo a las mujeres y provistos en el espacio privado. La política, por contra, es una función pública, todos sabéis, es un derecho, también se hace en la calle. La política normalmente reconoce que necesita de todos y cada una de nosotras en los momentos revolucionarios, pero rara vez reconoce que necesite de los trabajos de cuidados para subsistir. En alguna parte de lo que ha quedado como pozo a partir después de ese 15M, que después ha pasado por muchas otras fases, hemos pasado por otras muchas fases, podemos ver que los cuidados, es una realidad a nuestro alrededor, está en el ambiente. Los cuidados es una cosa que está absolutamente no asegurada, están en franca crisis. Si por un lado tenemos esos servicios públicos prácticamente en extinción, si por otro lado las personas que normalmente nos cuidaban eran las mujeres de nuestras familias y progresivamente las generaciones más jóvenes se están negando a ello, más nos vale tomarnos en serio lo que eso quiere decir, que nos dotamos de redes políticas, de redes de compromiso para la subsistencia, o como decía una frase de una serie que seguro que recordáis, que se llamaba Lost, que o bien vivimos juntos o morimos solos. ¿Voy bien de tiempo? Sí. Venga, vale. Entonces, más o menos cierro el tema así. Por entonces decía que era una revolucionaria novata hace 7 años, en muchas cosas lo sigo siendo, pero empecé a nutrirme de conceptos y de luchas y de discursos feministas en aquel entonces, y para mí fue integrarme en una conversación colectiva y nutrirme de ello, que apenas tenía nombres propios o que tenía muchos nombres propios, pero una gran cantidad. Aquello estaba coescrito con otras muchas mujeres que ya estaban entrelazando conceptos como reproducción y cuidados, que es todo esto que se me ha venido a mí, que se me ha quedado pegado a las ideas clásicas de revolución y de política para subvertirlo todo. Y aquello era el feminismo que más me interesaba. Sobre la marcha he ido aprendiendo que hay una parte de nuestra sociedad y, por supuesto, del Estado a la que le interesa que esto, cuidado, reproducción de la vida y sostenimiento, siga siendo algo provisto en lo privado y no lo hablemos, y no lo discutamos, y no lo politicemos. Las mujeres han sostenido históricamente la vida, como todos sabéis, mientras además, durante las últimas, 150 años, hemos ido peleando y usurpando y ganando los derechos que hoy día disfrutamos. Cuando se retiran, cuando se están mermando las condiciones materiales para la vida, la red de cuidados es, y está siendo en este momento en nuestro país, fundamentalmente provista por las mujeres. Y es la única que está ahí para asegurar en algo los colchones, ¿no? Y el sostenimiento material. Eso tiene una importancia política. Dicen algunos por ahí, expertos y tal, que si no hubiese sido por las mujeres de las familias que han cuidado a aquellos que se quedaban sin casa, a aquellos que se quedaban sin trabajo y sin recursos, este país estaría mucho más descompuesto de lo que está, ¿no? Socialmente. Y ese es el sentido común que más me interesa. El sostenimiento de la vida, los trabajos de reproducción y cuidados son parte de la política, en tanto política feminista. No solamente los hace válidos y los considera como una parte, sino que los hace el centro de la política. Al menos ese es el feminismo que a mí más me interesa. Lo voy a dejar ahí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hemos visto lo común de Marta, que tiene que ser cuidado por los cuidados que plantea Carolina. Vamos a pasar al tema del amor. Laura, en las entrevistas que has hecho has estado investigando modelos de amor no violentos, modelos de amor más libre. ¿Qué formas de amar nos puedes contar que has encontrado que creas que nos pueden aportar? Vale, muchas gracias, Patricia. Estoy muy emocionada y nerviosa de estar aquí.
Bueno, lo que os ha contado un poco Patricia antes, o sea, el libro se basa en entrevistas y lo que yo he intentado un poco era reflejar historias de gente que quiere alejarse de la violencia, y voy a remarcar lo de quiere, y explorar prácticas más libres en sus relaciones, ¿no? Remarco lo de quiere porque el libro no está compuesto de historias perfectas ni ideales, sino de historias de gente común y banal, que sí que tiene en su energía, en su necesidad, buscar otras formas de relacionarse distintas, ¿no? Más cerca de la libertad y más lejos de la violencia. Esto era importante para mí porque creo que, al hilo de lo que decía antes Patricia, de estas estructuras que nos aíslan, algo que el patriarcado ha hecho muy eficientemente en cuanto a lo que tiene que ver con el amor y nuestras relaciones es hacernos creer que el amor es algo natural, ¿no? Forma parte de la naturaleza humana. ¿Por qué ha sido eso muy eficiente? Porque todo lo que forma parte de la naturaleza humana es inamovible, ¿no? No se puede cambiar y de alguna manera nos aísla porque me hace responsable a mí únicamente de lo que me pasa, ¿no? El amor y todo lo relacionado con el amor, ¿no? O sea, el enamoramiento, el deseo, ¿no? Parece que fuera algo solo propio de la naturaleza humana y que no es una construcción social. Yo con el libro y con mi trabajo quería justo visibilizar que realmente no es así, ¿no? No es una cosa que forme parte de mi naturaleza humana. Y la primera clave que me da esto, bueno, yo he estado muchos años trabajando en torno al tema de la violencia contra las mujeres, esa es la primera y más evidente clave. ¿Por qué? Porque, claro, resulta muy sospechoso, al menos, y curioso, que en esta idea de la naturaleza humana y el amor nos demos cuenta que el amor no es neutral. Es decir, que no se aprende de la misma manera a amar y ser amadas las personas socializadas como hombres y las personas socializadas como mujeres. Tenemos un aprendizaje desigual del amor, ¿no? Entonces ya ahí resulta un poquito sospechoso eso de que sea de la naturaleza humana, ¿no? Y que además en nombre del amor se han perpetuado todo tipo de violencias, ¿no? Yo algo que quería hacer justo con el libro era explorar un poco cómo es que la gente se relaciona, ¿no? Aterrizarlo muy a lo concreto. ¿Y por qué también esto, no? ¿Por qué quería basarlo en relaciones reales y en las cosas concretas y no tanto en como lo que nos gustaría, en cosas ideales? Porque igual, ¿no? Otra cosa que me parece que ha hecho muy eficientemente el patriarcado es desligar las relaciones del amor. Es decir, parece ser que el amor es esa cosa que va por libre, ente abstracto, etéreo, que se puede sentir independientemente de lo que pase en la relación. Es decir, que parece ser que puede haber amor aunque te traten mal, ¿no? Una cosa bastante curiosa, cuanto menos, ¿no? Pero lo han hecho muy bien, porque nos han enseñado, y además en nombre de esta naturaleza humana, que, por ejemplo, tú te puedes enamorar de una persona que no cumple para nada lo que es importante para ti. ¿Por qué? Porque el enamoramiento es una cosa mágica que te pasa así, espontáneamente, te llega una flecha, ¡pum!, y te enamoras justo del chico que no te conviene. Es una cosa muy curiosa, digamos, ¿no? Y yo justo quería como desmitificar un poco todo eso y ver cómo está entretejido en una construcción social, ¿no? O sea, que no nos enamoramos así tan libremente como parece, sino que hay una serie de ejes de poder que se entrecruzan, ¿no? El modelo de belleza imperante, una serie de valores que se erotizan culturalmente, otra serie de valores que no se erotizan culturalmente. Lamentablemente, para mí, en la cultura que habitamos, se erotiza la violencia directamente. Creo que tenemos datos de sobra para corroborarlo, ¿no? Algo que me parecía también muy importante, que antes ha nombrado Patricia, era también valorar el concepto de la libertad, ¿no? O sea, yo creo que hay una construcción también patriarcal y capitalista de la libertad que, unida a las relaciones, también ha construido todo un imaginario, ¿no? Yo cuando empecé a hacer el libro, yo decía que quería hacer un libro de personas que están explorando prácticas más libres en sus relaciones, y a todo el mundo le venía un único imaginario, ¿no? Había gente que yo le decía que le quería entrevistar y me decía, no, pero mi relación no es libre. Y yo decía, ¿pero qué estás entendiendo por libertad? Y mucha gente lo único que entendía por libertad era cuestionarse la monogamia obligatoria, lo cual me parece muy interesante, pero no lo único, ¿no? Yo quería justo ampliar un poco ese concepto de libertad. Creo que justo hay una construcción de la libertad muy individualista, ¿no? Que parte de esta idea de que ser libre parece que es hacer lo que quieres y cumplir tus deseos por encima de todo, ¿no? Aparte es un paradigma de autorrealización, ¿no? Hay que ser libre. Y claro, en esta idea de libertad, que tampoco es neutral, porque resulta que esta idea de la libertad individualista no tenemos la misma legitimidad social para ejercerla hombres y mujeres, ¿no? A mí ahí también me empezó, o sea, todo lo que no es neutral y está
atravesado por el género, a mí me hace sospechar, ¿no?, de que sea tan natural, ¿no?, esa idea de la libertad. Entonces yo quería justo complejizar un poco eso y ampliar o sacar ese concepto de la libertad de la idea de la propiedad privada, como que la libertad fuera algo, o sea, que hay hasta muchas frases, ¿no?, muy populares de mi libertad empieza donde acaba la tuya y todo este tipo de cosas que la convierten en algo privado, ¿no? Claro, yo decía, claro, para mí, si uno libertad o relación, tiene que ser otra cosa, ¿no? O sea, me parecía mucho más interesante pensar cómo la libertad puede ser una práctica de relación, ¿no? Algo que se practica en la propia relación, no que me pertenece a mí. Y en este sentido también me parecía importante cómo muchas veces desde este paradigma tan neoliberal y capitalista tomamos la libertad como si fuera algo que me beneficia a mí sola, ¿no? Hay como mucho esta idea. Y rescatando una reconceptualización que hace Hannah Arendt, una filósofa, sobre el sentido común, que me parece, a mí cuando alguien me dice es que es de sentido común, yo me acuerdo de esto de ella lo reconceptualiza y dice que lo que es de sentido común es lo que es para el bien común, lo que tiene sentido para lo común, no que sea lo lógico, como se suele entender, ¿no? Entonces yo creo más en una libertad de sentido de lo común y quería ver cómo es que la gente la explora en sus relaciones, ¿no? Entonces el libro, ya lo digo porque muchas veces la gente tenemos como significantes cerrados, no solo habla de relaciones libres en el sentido que la gente suele pensarlo, ¿no? Sino, o sea, esto de cuestionar la monogamia o un libro de poliamor. Mucha gente me dice, tú eres la del libro de poliamor. Claro, hay un significante cerrado sobre amor y libertad, ¿no? Que era además justo lo que yo de alguna manera quería cuestionar. Luego mucha gente se decepciona porque dice, no, pero aquí hay gente monógama, heterosexual, que llevan 30 años de relación. Lo que yo sí quería cuestionar era muchos de los mitos y creencias en torno a nuestras maneras de relacionarnos, ¿no? Y cómo estos mitos y creencias al final no nos dejan poder, porque claro, una cosa es que yo diga que creo que hay una construcción patriarcal y capitalista del amor y otra es que no piense que tenemos una capacidad de amar y de ser libres. O sea, yo sí que creo que las personas tenemos capacidad de amar. Ahora, hay mucho ruido, ¿no? Porque hay una construcción que nos dice cómo tiene que ser el amor, cómo tiene que ser la libertad y también, lamentablemente, en muchos de los nuevos discursos también se está colando esta forma. Y yo justo lo que quería hacer con el libro no era hacer un nuevo discurso, sino como mostrar diferentes posibilidades o diferentes formas que algunas personas estaban explorando. Muchas gracias. Pues para cerrar este bloque pasamos a Olaya. Olaya, ¿qué significa lo común en tu obra? ¿Cómo cuestionan las estructuras? Bueno, antes de nada, buenas tardes a todas. Estoy también, igual que a todas mis compañeras, muy agradecida tanto a Patricia por el trabajo inmenso que ha hecho de leer toda nuestra obra, como a las compañeras de la Vorágine, a las que adoro y con las que me iría al fin del mundo. Y bueno, yo prefiero hablar de lo colectivo que de lo común y voy a explicar por qué. Lo colectivo implica una intencionalidad, una voluntad por parte de un grupo de sujetos de agruparse bajo un propósito compartido. Mientras que lo común sugiere que existe algo que nos atañe a todas de la misma manera. Yo no solo dudo que exista algo que nos interpele a todas las ciudadanas y a todas las ciudadanas de igual forma en este sistema mundo, como lo llama Enrique Dussel, sino que además creo que intentar buscar ese común es tramposo, supone borrar las diferencias entre unos sujetos y otros. Eso en un contexto de un sistema que se estructura y se organiza en torno a un triple eje de explotación y opresión, de clase, de género y de raza, es decir, en un sistema capitalista, patriarcal y colonialista, que precisamente se asegura muy mucho de que las condiciones materiales y simbólicas de existencia de unas y otras sean bien distintas, me parece que acaba siendo cómplice con la ideología del poder porque, en cierto modo, borra esa huella de la explotación. Por tanto, el concepto de lo común me parecería un concepto operativo en un sistema en el que ya se hubiesen abolido todas esas ejes de explotación, pero como por desgracia no es el caso,
pues prefiero hablar de lo colectivo y sí que creo que lo colectivo socava las estructuras del poder. Y bueno, dicho esto, la otra pregunta, cómo dentro de mi escritura yo intento llegar a alcanzar lo colectivo, buscar lo colectivo y socavar esas estructuras, pues mi escritura se inscribe en el discurso poético, a pesar de que ahora tengáis delante un ensayo que yo soy sobre todo poeta. Y se inscribe en ese discurso, que es el espacio por excelencia dentro del territorio literario de la enunciación del yo, junto a la autobiografía de la que hablaba Marta, precisamente para demoler y desmontar esa ficción del yo, ¿no? Desmontar la fábula moderna del yo y del yo libre capitalista me parece algo esencial para resistir dentro del espacio literario. Esa mentira del yo sabemos que sustenta el capital, que sustenta la racionalidad moderna y que en esta etapa que algunos y algunas llaman posmoderna ha acabado dando a luz un sujeto pues atomizado, fragmentado, hedonista, narcisista, completamente desanclado de lo colectivo, desideologizado, desclasado, despolitizado, etcétera, que solo funciona en tanto consumidor y que a la postre no tiene ninguna capacidad de resistencia a esas estructuras del poder que, bajo una apariencia de flexibilidad, de democracia, de libertad, son, como sabemos todas, cada vez más rígidas y más asfixiantes. ¿Cómo hago yo esto de huir del yo o intentar borrar el yo dentro de mi poesía? Pues a través de diversas estrategias textuales. Una de ellas es la hibridación genérica, cosa que comparto con Marta, porque Marta ha hablado de Clavícula como un texto autobiográfico, pero también es un texto autoficticio, es decir, hay una hibridación textual y una voluntad de romper con esa dicotomía realidad, ficción, etc. Bueno, pues yo hago esto dentro de mi poesía, construyo una poesía claramente narrativa, con una clara voluntad narrativa y además que se aleja deliberadamente, absolutamente, del territorio de la intimidad, del amor, del deseo, que es el territorio que supuestamente, normativamente y a través de los siglos, se ha reservado al discurso poético, ¿no? Otra de las estrategias que utilizo, que también ha mencionado Marta y que compartimos, es la intertextualidad. Me parece muy importante que reflejemos en nuestra literatura cómo la voz, eso que llamamos voz propia, está hecha de retazos de otras voces, cómo hay millones de voces que nos entrecruzan y nos pueblan. Este reconocimiento intertextual, este reconocimiento de las otras voces que nos atraviesan, también socava las estructuras porque pone en tela de juicio el concepto de autor y de propiedad intelectual, ¿no? Y por último, la última estrategia es inscribiendo en mi poesía a una serie de sujetos colectivos cuya mera existencia, cuyo mero estar en el mundo ya en cierto modo se opone a la lógica del poder, a la lógica normativa. Por ejemplo, las mujeres frente a los hombres, las culturas indígenas frente a la cultura colonialista occidental, en el contexto metafórico de la prisión mundo del que habla John Berger, pues los prisioneros frente a los guardias, la comunidad afroamericana frente al amo blanco, etcétera, ¿no? Bueno, a partir del concepto de Gramsci de subalternidad, pues yo busco las subalternas del sistema a esos sujetos colectivos capaces de socavar las estructuras del poder. Como ha dicho Marta, esto supone un escribir no desde el yo, sino desde un nosotras, que a veces es un nosotros y otras es un vosotros, frente a los que se coloca un ellos, en el caso de mi poesía. Ese ellos se erige en enemigo común. Eso común que compartimos todas las oprimidas, en el caso de mi poesía, sí es ese ellos,
nuestro enemigo, que está, el paradigma pues sería el hombre blanco burgués, ¿no? El que es el dueño absoluto de este mundo. Bueno, pues muchas gracias. Como estamos viendo, el enfoque de estas autoras no hemos dejado de hablar prácticamente de política, yo creo. Estamos hablando de lo común, lo colectivo, el amor, el cuidado, la cotidianidad, la importancia de la reproducción. Todo eso es política y creo que el planteamiento que se está haciendo aquí de política no responde al perfil habitual de lo que se entiende por política. Pero creo que todas las que estamos aquí sentimos que lo que estamos hablando es profundamente político. Pues continuando con eso, pasamos a un segundo bloque que pues sigue un poco sondeando un poco en torno al mismo tema y es, bueno, pues qué papel juega la literatura en los devenires de lo común, en los devenires de lo colectivo, que luego podríamos comentar, o sea, qué común, qué colectivo. Bueno, eso, qué papel tiene la literatura a la hora de hacer política. Comenzamos por Olaya. Carolina, ¿te animas? Venga. La verdad es que algunas de las cosas que traía preparadas ya empiezan a salir, lo cual, bueno, es bonito y fértil porque de eso va cuando nos juntamos. La literatura, ¿qué papel puede jugar en los devenires del común, de la sociedad? Es una pregunta muy amplia. Yo la voy a situar un poco más aquí en lo cercano, que sería pues, en mi experiencia. En mi experiencia como mujer, bueno, primer mundo, pero precarizado, en este primer tercio del siglo XXI. A ver, he venido pensando que creo que tenemos que, bueno, cambiar algunos conceptos de literatura que normalmente nos la enseñan con una L mayúscula y con mucho nombre propio y con mucha incidencia en el autor y en algo como muy ególatra. Y estaba usando en mi cabeza la imagen de una vasija que al principio de nuestro recorrido es bueno, podéis imaginar la más pequeña o más grande. Yo me la imaginaba como la de la lechera, la del cuento, que está vacía al principio, pero que según vamos viviendo, según vamos aprendiendo, se nos ha ido llenando de referentes, de una manera, bueno, no sencilla a veces, ¿eh? La relación que mantenemos, aquí yo creo que mis compañeras van a incidir mucho más que yo, las mujeres con la literatura no está exenta de conflictos. Nosotras hemos ido llenando muy poco a poco esa vasija con condimentos del pasado que son difíciles de expurgar, de encontrar a veces, por cómo nos han enseñado la literatura con mayúsculas, y luego además pues intentamos bueno, en mi caso, desde mi pequeña esquina, desde mi pequeño rincón, sumar también y devolver algo de lo aprendido a ese acervo común, a algo que se podría considerar un compost. Esto es para mí la literatura, y creo que también es la literatura si la entendemos desde cierta perspectiva feminista, donde ya no es tan importante nombres por delante, sino textos, referencias, significados. Y eso es al final un volcado, un aprendizaje colectivo, ahí incidiendo en el concepto de Olaya, y un crecimiento que nunca es solitario. Para llegar un poco a estas ideas, yo he tenido que desaprenderme muchísimo. Para poder estar aquí hablándoos a vosotros sin tropezarme demasiado, he tenido que desaprenderme otro montón de cosas. Todo lo que podéis encontrar, yo tengo solamente un libro publicado, pero luego hay otro montón de textos en las redes que para mí también suman a un común, a un colectivo. Todo de lo que haya podido sacar y pueda sacar en el futuro viene de todo el aprendizaje, de ese compost que hemos ido, que han ido destilando generaciones de mujeres y cada una de las palabras que consiga entrelazar, de alguna manera pretendo que sean un homenaje y un reconocimiento a esas genealogías que no son solo literarias en el sentido de lo libresco, ¿no? No existiría sin todas esas voces anteriores. Nos hemos tenido que deshacer, decía que esa relación de algunas de nosotras, yo creo que de muchas de nosotras, de las autoras
con la literatura no está exenta de conflicto y nos hemos tenido que deshacer de cosas, de conceptos como, bueno, desaprender el canon, prácticamente todo lo que te enseñan en la clase de historia de la literatura hasta que terminas, bueno, cualquier estudio. Porque en ese canon era imposible reconocernos. Cuando hemos podido abrir los espectros y hemos dejado entrar en la literatura lo que son las experiencias de las mujeres, entonces hemos podido transitar por otras perspectivas y ópticas. Y entonces ahí la literatura ya nos ha acogido. Y ese es el compost del que hablaba antes. Cuando se ha llenado de niños correteando, de griterío, de parques, de juegos, de los silencios y las algarabías de un hogar, de relaciones de madre e hija, cosas que no son siempre muy contadas, de relatos que puedan tener pues, la agonía, la desvalorización, la exclusión, o relatos de supervivencia que han contado las mujeres, es entonces cuando yo he podido, a partir de esas lecturas escritas por otras mujeres, sentir que las experiencias que a mí me interesaba contar tenían también una legitimidad y tenían una necesidad. Y de ahí yo creo que esa literatura que queda mucho por escribir, que queda mucho por rescatar del pasado también, es la que empieza como a reparar ausencias y entonces el relato común se va haciendo más y más rico y de ahí vamos sacando más y más voces, ¿no? Un poco incidiendo en esas autorías intertextuales que también Olaya ha comentado. Para mí eso es ese sentido de la reparación, de que la literatura va sumando una a otra y que me vale lo mismo las conversaciones de las abuelas en el pueblo a la hora del atardecer, que cuentan sus experiencias de aquellos partos horribles que tenían en los años 50. Todo eso nos puede sumar, ¿no? Hasta el día de hoy y las experiencias que nos puedan contar en las redes gente mucho más joven que las que estamos aquí ahora mismo, ¿no? Gracias, Carolina. Marta, ¿qué papel juega la literatura en la política, en los devenires del común, en lo colectivo? Bueno, yo voy a intentar resumir muchísimo porque seguramente esta es una de las cosas de las que más he intentado estudiar, de las que más he intentado decir y precisamente por eso me cuesta mucho sintetizar. Yo creo que la literatura es un discurso más entre las redes de discursos que se dan en un momento dado de la historia y en ese sentido pienso que la literatura siempre asume una posición ideológica y, como decía hace un momento, cuando estaba hablando de El amor fou, la literatura, el discurso literario, nunca es aséptico. O sea, el discurso literario siempre refleja un lugar en el mundo y un tipo de posicionamiento ideológico que no tiene por qué ser necesariamente político. Porque si toda la literatura fuera política, eso significa que ninguna podría serlo. No habría intencionalidad en el movimiento de la escritura literaria. Aparte pienso que que estamos viviendo en una época en que la literatura ha sido neutralizada como reflejo de un posible discurso ideológico y mimetizada sistemáticamente con la banalidad. La literatura se ha metido en el espacio únicamente de lo espectacular. La literatura ha desanudado sus lazos con lo formativo, con lo educativo, con lo trascendente, no en el sentido religioso del término, sino con lo que puede repercutir en la construcción de los seres humanos y del común o de lo colectivo o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí los textos que ahora me interesan como persona que escribe y como persona que lee son aquellos en los que yo percibo que se intenta resignificar el papel de la literatura dándole la importancia y el peso social que verdaderamente tiene, porque además hay algo muy perverso en la banalización de la literatura. Se supone que hay un tipo de literatura que no transmite ningún mensaje, lo cual es falso. O sea, eso es lo enormemente perverso. Y solamente se considera que transmiten mensajes aquellos textos literarios que no asumen de una manera absolutamente acrítica el discurso hegemónico. Patriarcado, capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me interesan los textos literarios como lectora y como escritora, como decía antes, que
rompen el cristal deslizante de las realidades, se plantean que la literatura no es siempre edificante, que se plantean que en la literatura no estamos trabajando siempre necesariamente con modelos, que existe la posibilidad de reflejar contradicciones. A mí como mujer feminista, y ya no sé si asignarme esta palabra, porque como se la asigna tanta gente que yo creo que no lo es, o sea, yo me paso la vida escribiendo libros en los cuales hago autocrítica de mi propia mirada feminista, porque soy muy consciente de que yo estoy construida con esas polifonías de los relatos de las madres y las abuelas, pero mi formación es absolutamente patriarcal. Y a mí me cuesta muchísimo, muchas veces, quitarme el pelo de la dehesa. Y yo misma incurro permanentemente en comportamientos machistas. Por eso me hace mucha gracia cuando determinados señores, para mí bastante innombrables, se ponen la cosa encima del feminismo. Entonces, me interesa esa literatura. Me interesa mucho la literatura escrita por mujeres, porque, claro, por ejemplo, estábamos hablando antes del concepto del amor. Naturalmente que el amor es una construcción cultural, y es una construcción cultural fundamentalmente emanada por parte de autores que se han sentido los dueños de las polifonías del mundo. O sea, los autores hombres han sido los dueños de las polifonías del mundo, los que podían ponerse la máscara de las mujeres, los niños, los perros, los gatos, las suyas, los que fueran. Mientras que cuando una mujer se pone esas máscaras de las polifonías del mundo, normalmente sigue siendo acusada de ser una inepta. Y se le dice que mejor que hable de lo suyo que es de lo que sabe. Eso, junto con la paradoja de que, claro, también en la literatura lo normal es lo masculino. A mí, por ejemplo, cuando publiqué Clavícula, mucha gente me preguntó que qué interés podía tener para él leer el libro que hablaba del dolor de una mujer menopáusica en una época poco fotogénica, de un dolor en el que confluían, que es lo que yo pretendía, lo biológico, lo psicológico y lo social, pero que eso a ellos no les importaba, porque al fin y al cabo ellos no eran mujeres de 50 años en un periodo menopáusico, ¿no? Entonces a ellos siempre me venía a la cabeza la próstata de Philip Roth o la cantidad de películas de indies y de vaqueris que yo he visto sin quejarme, ¿no? Excepto Caravana de Mujeres, que era, pero bueno, en fin, entonces, es una cosa, estamos en eso, ¿no? Entonces, también me interesa mucho la literatura que toma conciencia, como decía Adrián Rich, y redundo un poco en la misma idea, de que estamos utilizando el lenguaje del opresor, estamos utilizando un lenguaje, el lenguaje del patriarcado, pero hay amigas, como dice Adrián Rich, es que lo necesito para hablarte. Entonces, yo en mi trabajo como escritora lo que intento es tener en cuenta que necesito el lenguaje del opresor, que necesito de esos aprendizajes de autores que por otra parte admiro, y a los que no pienso renunciar en ningún caso, pero al mismo tiempo necesito darle otra vuelta de tuerca a ese lenguaje para aprender a mirar de otra forma, para aprender a decir de otra forma, porque yo parto de un concepto de la literatura en el que la manera de decir las cosas es lo que se está diciendo. Entonces, por ejemplo, para mí, una determinada forma de utilizar la sintaxis puede ser un ejercicio de violencia. La manera de utilizar los adjetivos, la manera de hibridar los textos, como decía Olaya. En Clavícula, por ejemplo, yo hibrido textos, rompo texto, porque para mí el texto es la metáfora del cuerpo dolorido. Entonces, la manera de decir, la manera de fracturar el texto es la manera de expresar ese dolor. Entonces, yo creo que, como decía en la presentación de Amor Fu antes, para mí, desde luego, la literatura socialmente es un espacio de resistencia. Es un espacio de resistencia y de posibilidad de, a través del tipo de lectura que propicia, desarrollo de un sentido crítico que es cada vez más imprescindible en el mundo en el que vivimos. Y luego, si hay tiempo, me gustaría recoger algunas ideas de las compañeras, pero solamente si hay tiempo. Pues vamos con Olaya. Cuéntanos, Olaya. Bueno, yo voy a bordear bastante espacios que ya ha transitado Marta, pero bueno, esto era un poco inevitable. Yo tuve
inmensa suerte de tener como maestro a Juan Carlos Rodríguez, no sé si lo conocéis, pero fue uno de los teóricos de la literatura marxista más brillantes, si no el más brillante que ha habido en este país. Y él me enseñó de forma muy clara cómo la literatura es uno de los discursos por excelencia donde se produce y reproduce el inconsciente ideológico del poder. Es decir, una de las principales correas de transmisión de esa ideología hegemónica. Por tanto, como ha dicho Marta, pues creo que ha de ser uno de los principales espacios de intervención desde los que subvertir esa lógica para, a la manera derridiana, ponerla bajo tachadura. Yo también pienso, como Marta, que bueno, es evidente que es una falacia, que no hay, que se puede hablar y se puede enunciar desde un espacio aideológico, que todo texto tiene una ideología y que, por tanto, cuanto más explícito sea el lugar desde el que una habla e interroga al mundo, lo mira, no solo el espacio ideológico, sino también el espacio ético, el espacio ontológico, pues más honesta es nuestra propuesta literaria, ¿no? En ese sentido, yo, igual que Marta, elijo siempre las literaturas de las identidades en los márgenes del sistema literario y del sistema mundo, de esas identidades subalternas que tratan de buscar un lenguaje propio para nombrarse a sí mismas, de apartarse de esa lengua del amo de la que hablaba Lacan, ¿no? También. Y con una clara voluntad de cuestionar aquello que Gramsci llamaba hegemonía cultural. En el caso de mi escritura, yo creo que nombrar la existencia desde una mirada y un cuerpo de mujer con conciencia de serlo ya es un ejercicio que de entrada socava las estructuras del poder. ¿Por qué? Pues porque las mujeres hemos sido nombradas y miradas históricamente a través de los siglos siempre desde la mirada masculina y desde la palabra masculina, desde el miedo y desde el deseo de los hombres y durante muchísimo tiempo y en muchas ocasiones a través de un discurso profundamente misógino, ¿no? Pues pienso, por ejemplo, en todos los estereotipos de la feminidad que entrecruzan la literatura occidental, pues desde las primeras mujeres poblando la tierra, Pandora, Eva, Lilith, al estereotipo de la femme fatale que sigue funcionando en el cine y en los discursos literarios, pues pasando por los monstruos femeninos de la literatura homérica, ¿no? Circe, Medusa, a la figura de la bruja tardomedieval, la figura moderna de la histérica, etcétera, ¿no? Todos los estereotipos con los que el patriarcado nos ha representado. Entonces, cuando esto ha sucedido así, siempre hemos sido miradas y nombradas desde lo masculino, y además cuando se nos ha apartado concienzudamente de los espacios donde se legisla el lenguaje, escribir siendo mujer, tomar la palabra, es, como explica el Encisú, hacer estallar la ley. No podemos olvidar que el espacio que ocupamos las mujeres en lo literario, en el campo literario, ha sido arrebatado, ha sido hurtado concienzudamente a un poder que nos ha negado históricamente la posibilidad misma de escribir y que ha estigmatizado a todas las mujeres y rechazado a todas las mujeres durante siglos que se decidían a hacerlo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Jane Austen, que escondía los folios cuando venían las visitas porque escribía en el espacio público del salón de casa, no tenía una habitación propia. O pienso en todas las escritoras decimonónicas que se ocultaban bajo seudónimo masculino, ¿no? Por ejemplo. Incluso hoy mismo tenemos que nombrar y que tener muy claro que el espacio que ocupamos en lo literario no es ni mucho menos igual al que ocupan nuestros congéneres masculinos. O sea, no tenemos ni la misma visibilidad, ni la misma representación, ni el mismo reconocimiento. Hay un libro que ha publicado hace poco Nieves Álvarez, que tenemos la suerte de que hoy nos acompañe, que se llama Descubrir lo que se sabe, en el que ha analizado todos los premios más prestigiosos de poesía del Estado español y ha llegado a conclusiones terribles de que más de un 80%, creo que un 82 o 85 incluso, de los premios literarios, de los premios de poesía se dan a hombres, pero lo que es peor aún, los jurados están configurados también casi en un 90% por hombres.
Con lo cual es difícil que ese círculo se abra. Y bueno, ya está, pues eso. Por tanto, nuestra escritura ya es algo que socava las estructuras del poder. Bueno, pues va a intervenir Laura y como se están diciendo muchas cosas interesantes, que sepáis que ahora abrimos el micro para que podáis preguntar y vamos a hacer otro bloque, pero abriremos para que podáis preguntar y comentar todo lo que queráis. Vamos, Laura. Bueno, yo puedo contar un poco de mi experiencia en relación al libro, ¿no? Para mí escribir ha sido, por un lado, un espacio de experimentación, ahora os cuento por qué, por la manera en la que está hecho el libro, y también un atrevimiento, porque yo lo cuento en el prólogo, yo no soy escritora, aunque esté aquí, o no era escritora antes de escribir el libro, pero cuento en el prólogo, hay una de las partes que se llama cómo me decidí a escribir, ¿no? Porque para mí era importante, ¿no? No era algo que tenía así como claro. ¿Y por qué un espacio de experimentación? Bueno, el libro, yo hice 55 entrevistas, movida por este deseo de buscar o escuchar, ¿no? Otras formas de entender el amor y las relaciones, y de las entrevistas después me atreví, por eso digo que también es un espacio de atrevimiento, a construir 30 relatos. Pero yo, digamos que me sentía sin las herramientas de una escritora, ¿no? Sí, y que para mí hay una parte bonita del proceso que a mí me dio como mucha legitimidad, y es la forma en la que yo escribí los relatos. Yo digo que es un libro de realidad ficcionada porque son 55 entrevistas, hay 30 relatos, y yo algo que quería hacer era respetar mucho, por un lado, la manera de vivir el amor y de lo que me había contado la gente, y por otro, su lengua vernácula, ¿no? O sea, su manera de expresarse. Pero después yo lo ficcioné, ¿no? Por poneros un ejemplo, el primer relato es una conversación entre 3 amigas, que además precisamente yo las puse a ser amigas, eran 3 entrevistas distintas, son 3 mujeres que no se conocen de nada, pero las puse a ser amigas porque para mí las 3 compartían una idea del amor tranquilo, como contaba antes Marta. Me hablaban del amor en términos totalmente contraculturales, porque creían en un amor tranquilo, sosegado, ¿no? Que no las llevaba a una montaña rusa. Entonces yo las puse a ser amigas. Pero algo muy importante del proceso es que todas las personas entrevistadas han sido las correctoras del libro. Y eso me parece algo muy bonito, ¿no? O sea, esas 3 mujeres tuvieron la oportunidad de corregir su texto, y parece que esto fue algo rápido, no, duró 5 meses. Todas las personas entrevistadas se implicaron mucho, o sea, había gente que me decía, no, quiero cambiar el nombre, no me quiero llamar Ana, me quiero llamar Luisa, lo cual era fácil, pero había mucha gente que no, quería cambiar muchas cosas, no, yo no lo viví así, quiero que pongas esto. Pero para mí ha sido un proceso muy interesante también del proceso de escritura, ¿no? Porque, y a mí me ha dado mucha legitimidad para sentirme que teníamos, incluidas esas personas, algo que contar, ¿no? Que era lo que a mí sí me movió a decidirme a ser autora de alguna manera, ¿no? Sentir que tenía algo que contar yo y esas personas, ¿no? Que me han estado acompañando hasta este momento. De hecho, a las presentaciones del libro suele venir a veces personas entrevistadas para contar su experiencia, y se me hace como bonito ver, porque hay una parte muy chula de ver cómo tu historia contribuye a la vida de otra gente, ¿no? Y eso me parecía también algo importante. En esto de que es un libro de realidad ficcionada también se me hace interesante con esto de la escritura, cosas que pasan, ¿no? Porque claro, a todo el mundo le interesa mucho hasta qué punto es realidad, hasta qué punto es ficción, y como en mi caso hay personas físicas a las que ir a preguntar, por ejemplo, hay otra historia que son 2 chicas que han dejado una relación de muchos años y se escriben mails, ¿no? Y por ejemplo, una amiga muy graciosa me dice, joder, tía, ¿cómo has conseguido que te den sus mails? Y qué bien escriben esas chicas, ¿no? Claro, sin entender qué es la ficción y qué no, o sea, que nunca escribieron esos mails y que esa es parte de la ficción. Pero se me hace muy interesante ese diálogo que ahora se establece con la gente que se lo está leyendo, ¿no? Entre la realidad y la ficción. Y, vamos, básicamente eso, lo que sí me impulsó mucho porque eso, en el prólogo lo cuento, cómo me decidí a ser escritora, fue esta idea de querer compartir estas historias, y me parecía que hacerlo de esa manera era una manera que podría abrir muchas posibilidades, ¿no? Porque mucha gente me decía, ¿por qué no escribes un capítulo de conclusiones? Y yo precisamente quería que no, que las historias dejaran a cada quien la conclusión que mejor le viniera, digamos, de alguna manera. Y sobre todo mi idea era relatos, ¿no? ¿Por qué relatos? Era también, quería contribuir un poco a multihistoriar o a enriquecer esos relatos pobres y problemáticos que tenemos del amor, ¿no? Pero insisto, no idealizados. O sea, los relatos del libro están llenos de contradicciones, de microviolencias incluso, ¿no? De cosas no tan perfectas.
pues muchas gracias a las 4. Ahora quizás sigamos, no os relajéis. Pues abrimos turno de preguntas, opiniones, intervenciones, vamos, que no tienen que ser preguntas, pueden ser valoraciones, lo que os apetezca. Hay por ahí una persona con micro, levantéis la mano. Yo quería decir dos cosas. Primero que leo muchas cosas yo sobre el amor y también lo ha dicho doña Marta antes, que no ha dicho nada porque cuando estén en grupo todas, sobre lo malo que es el amor romántico. No, el amor romántico no es malo, será el amor platónico, pero el amor romántico en modo alguno. Hay que cambiar. Ya sé que el fondo es lo mismo, pero la forma no. Y luego otra cosa. Yo no soy escritor de libros, yo escribo capítulos que se llaman, y he escrito 12 o 14 artículos sobre la mujer. Y tengo que decir la inteligencia de la mujer, lo importante que es, y no tiene que ver nada ni con la izquierda, ni con el feminismo. La ciencia. Y eso que no soy, dice la gran importancia que tiene la mujer. Y no se valora, y en cambio se está hablando de la inteligencia artificial. O sea, que desvalorizamos la inteligencia biológica y ensalzamos la inteligencia electrónica, que mucho de ello es fantasía, va a llegar, pero, o sea, eso es lo importante, la cuestión. Y luego, si miramos la historia, la mujer fue muy importante en los siglos, en el Neolítico y todo eso, fue muy importante, pero después se bajó y ahora está subiendo, pero yo creo que está a una importancia de un 40%, que es bajísimo. Ya sé que hace 50 años estaba en 20%, pero el 40%, o sea, si queremos desarrollar la sociedad, que estamos buscando mayor desarrollo, tenemos que valernos de la inteligencia, y la inteligencia natural, que es la inteligencia de la mujer. Ya digo, desde el punto de vista científico, la ciencia, la neurociencia, yo sobre todo la neurociencia social, por mis estudios. O sea, no se trata de, no es que la izquierda, no es que el feminismo, no es que el capitalismo, no, la ciencia dice la gran importancia. Lo que tenemos que trabajar es, si queremos desarrollar la sociedad, yo no soy partidario de ninguna clase de malos modos, ¿no? Pero creo que hay que no andar con contemplaciones, como dicen en Davos, que dice que será dentro de 40 años o 60 años cuando llega la mujer. Eso no podemos hacerlo de ninguna manera. Me va a perdonar, caballero, pero es que queremos que queda una intervención de las 4 ponentes a la que han renunciado para que pueda preguntar el público. Así que, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver si consigo formularlo de manera adecuada y yendo al grano. Partiendo de común acuerdo en la potencia que tiene la literatura y el discurso literario para cambiar nuestras formas de ver el mundo, me gustaría plantearos a todas, y en especial a Marta quizás, una idea que sería, si me permitís, de primer orden. Teniendo en cuenta esto que acabo de comentar, ¿qué potencia real tiene la literatura actualmente para intervenir en el espacio público, teniendo en cuenta, como así creo, que hay otros canales que le ganan por goleadas, si me permitís la expresión? A mí hoy me estáis matando. O sea, ya tengo los sesos completamente exprimidos. Vamos a ver. Yo creo que precisamente la capacidad de intervención de la literatura en el ámbito de lo real es la de servir de contrapunto a esos otros medios que están ganando por goleada y que están modificando nuestros sistemas de procesamiento de la información y nuestra capacidad para ser críticos con lo real. Eso no me parece poca cosa. O sea, quiero decir, eso me parece muchísima cosa. Por eso yo antes hablaba de que en la época del vértigo de los tweets, que es verdad que las redes sociales y Twitter
en cierto sentido son medios democráticos porque hacen posible que gente que nunca hubiera tenido un espacio para opinar lo tenga. Pero al mismo tiempo es cierto que son medios en los que se va buscando el éxito inmediato, la adhesión cuantitativa, que propician un tipo de pensamiento vertiginoso que se parece mucho al eslogan, donde no importa el concepto de verdad, sino el concepto de verosimilitud y sobre todo el concepto de que una verdad nunca te arruine una noticia estupenda o vistosa. Creo que precisamente como contrapunto a todo eso, la literatura es el espacio de la reflexión demorada, la literatura es el espacio para ver que eso, estamos, últimamente interpretamos los mensajes desde la literalidad, como decía antes, estamos perdiendo el sentido del humor, estamos perdiendo la capacidad para ver qué hay por debajo de lo explícito. Creo que ese es el territorio de la literatura y por eso me parece tan importantísimo que aprendamos a leer, como decía antes. Entonces, creo que esto es ya mucho. Y añadir algo más, pues para mí sería innecesario, pero a lo mejor mis compañeras tienen algo más que decir. ¿Alguna pregunta más por ahí? Buenas tardes. Bueno, Patricia, estupendo, ¿no? Esta mesa redonda de categoría. Creo que la vorágine ha acertado y la he ido trayéndoos a vosotras aquí, porque si hay algo fuerte que está arrasando con todo ahora mismo, es la literatura escrita por mujeres, más que le pese a quienes lo quieren machacar. Porque la literatura escrita por mujeres tiene esa frescura y esa fuerza de quien está buscando algo y no quien tiene un librillo y ya sabe hacerlo y escribe como churros cualquier cosa porque es lo que se vende, porque es lo gracioso, porque es lo simpático, porque es lo que los medios van a comprar, porque es un señor que da muy bien en las cámaras, etcétera, etcétera, y otras muchas cosas. Nos hemos perdido, nos estamos perdiendo grandes poetas en este país que no están en los libros de texto, que no tienen premios, que no las publican las editoriales que están copando el mercado y ganándose la pasta a base de eso. Y hay una cantidad de mujeres en estos momentos escribiendo maravillas que no se leen porque se tienen que publicar 100 libros, 200, 300, que es lo que se va a comprar entre nosotras mismas, muchas veces las mujeres. Así que mira, yo tengo que reivindicar a vosotras, grandes, ya como soy más mayor, que voy a hacer 70 años, ¿verdad? He vivido muchas épocas y sé lo que estoy diciendo, ¿no? En ese sentido, ahora me relaciono con muchas maravillosas mujeres, poetas en genealogías, que estamos intentando rescatar libros maravillosos de poetas que han sido tirados a la basura prácticamente porque han hecho una tirada pequeña y no lo reeditan. Reivindico eso que dice Marta, de que la literatura es otra forma. La literatura no se puede quitar, no puede sustituirlo el cine, ni el baile, ni todas esas cosas que son también necesarias, ¿por qué no? Pero la literatura, la filosofía, el pensamiento, la política, con mayúsculas. No hablo de política de partidos, sino la política de verdad, la polis. Recuerdo a José Luis San Pedro que decía, economía política. Del momento que quitaron de la palabra economía lo de política, nos fastidiaron bien. Porque cuando es economía sola, pues lo que haces es que va a explotar lo que haga falta. Si es política, es economía de la polis, de la gente, de la colectividad. Y yo creo que esto las mujeres cada vez lo tenemos más claro. Y nos tienen que dejar hablar, y nos tienen que dejar decir las cosas. Y por eso os felicito a todas y cada una de vosotras por esta tarde tan hermosa y emocionante. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Bueno, agradeceros muchísimo a todas esto que nos habéis dado hoy. Estoy emocionadísima. Hay una parte que me ha golpeado profundamente, que es cuando hablabais de que utilizamos inevitablemente a la hora de escribir, bueno, y a la hora de ser el lenguaje del opresor. Y creo que me ha golpeado porque a mí me gusta escribir de siempre, desde que soy niña, y ha habido un momento en el que he parado de hacerlo, porque
es como que me saturé en la búsqueda de una voz interior que me representara de verdad y no la he encontrado. Era como que cuando releía las cosas que escribía, fueran relatos, fueran pequeños poemas, y ahora que estoy más en intentar escribir canciones, me cuesta muchísimo y desecho un montón de cosas porque al final lo que siento es que necesito nutrirme, y ahí estoy pues devorando toda esa poesía, esa literatura en general que ha sido relegada, ¿no? Pues desde el colegio, por la cultura, y no sé, simplemente quería resaltar esto porque ha conectado con algo mío muy personal cuando me siento a escribir. Nada, agradeceros todas. Gracias. No voy a preguntar a Martuca. Habéis deconstruido, yo lo has desconstruido tú, Marta, habéis deconstruido otra serie de conceptos y habéis reivindicado sobre todo el nosotros o lo común o lo colectivo. Y sin embargo, yo creo que si hacemos un poco como Marta de autocriticarnos, lo común, lo colectivo y el nosotros es bastante también peligroso. Hay muchas añagazas detrás de lo que puede ser de todas las personas, de las conjugaciones verbales, el yo, el tú, el. Y yo os preguntaría, ¿no percibís que en ese nosotros se esconden muchos peligros? Y recordando un poco, ya que parecéis todas una pandilla de rojas marxistas, la verdad, recordar un poco aquello de que la medida de la liberación de la sociedad va a ser la medida de la libertad del individuo, ¿no? ¿No habéis también que rescatar el concepto de individuo? A Marta no se lo pregunto, ¿eh? Gracias, Ramón, te lo agradezco. Me pido empezar a contestar esta. Como moderadora, pues se ha hablado al principio, voy a hablar ahora al final por aclarar un poco el concepto de común. El concepto de común, de lo común, precisamente se opone al concepto de individuo epistemológicamente, es decir, es la búsqueda de, tras muchos siglos de pensamiento centrados en el individuo, centrarnos en otro punto de partida, no pensar que salimos, o sea, que nuestro valor primero es la individualidad, sino que partimos de lo común y desde ahí se configura, llámesele individualidad, llámesele singularidad. Se está intentando muchas veces optar por otros términos para salir de ahí y como intentar nombrar otra realidad. ¿Significa que hablar de lo común trate de oscurecer lo individual? No, porque dentro de lo común no va a dejar de haber una vida, o sea, que nos constituya lo común, que seamos el resultado de genealogías que nos preceden, que requiramos cuidados, que necesitemos nutrirnos de todo lo que nos rodea, no quita para que tengamos una intimidad y para que haya una singularidad propia que toma decisiones, que tiene pasiones y que eso no va a negar. Entonces no se trata de pasar al otro lado. Por otro lado, quería hacer un matiz. Yo he arrancado la sesión hablando de lo común y para mí es decir que lo común incluye lo colectivo, pero no es lo mismo. O sea, para mí no es lo mismo lo común y lo colectivo. En lo colectivo hay una comunidad de intención y por lo que he hablado, creo que por puro cachondeo, en la presentación conté las veces que, antes de leerla, que había dicho lo común, me salían 28. Creo que hay que repetirlo mucho porque muchas veces no somos ni siquiera capaces de trabajar en común, en colectivo, porque accedemos a los colectivos desde un pensamiento individualista y eso hace que funcionen mal los colectivos. Ese pensamiento individualista hace, por ejemplo, que se nos olviden los cuidados en los colectivos. Entonces, por lo que propuse el término común, y no quita para nada la valiosa palabra maravillosa y que empleo muy a menudo, que es colectivo, lo común es ese punto de partida, el entender que simplemente por estar aquí, que comparecemos todos al tiempo, que nos rozamos, que nos influimos, que vivimos en común, entendiendo eso, creo que seremos más capaces de dar el paso a formar colectivos que lo necesitamos, comunidades de intención para solucionar la cantidad de desaguisados en las que habitamos. Entonces, no creo que haya que escoger entre lo común y lo colectivo y no creo que optar por lo común reste valor a la singularidad, a lo propio, a lo íntimo, a la libertad, a lo que hemos llamado individuos siempre. Sí, hay que cortar. Nos quedan 4 minutos. 3.
Son y 57. Bien, por respeto a las trabajadoras, los trabajadores que están aquí dando el callo y que son quienes están cuidando y propiciando que podamos hacer esta sesión, pues vamos a ir dejándolo. No sé si queréis despedir, mujeres escritoras maravillosas. Muchas gracias. No, simplemente dar las gracias. Yo solo es que llevo todo el rato queriendo decirle a Marta, hay una frase de Grace Paley que decía en su prólogo que nosotras nos hemos nutrido sin problema de los Tom Sawyer, de los Moby Dick y de todas las sagas protagonizadas por hombres, y ella que le decía esto a unos amigos escritores, decía, pero es que los hombres nunca nos han devuelto la cortesía, y quería decírtelo, recordarte. Felicidades.